Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a los soldados abandonados. Sí, les hablo de nuestros héroes de la patria que por cuenta de la política de seguridad del gobierno del cambio están maniatados, humillados y expuestos a que los secuestren y asesinen sin que haya consecuencias en contra de quienes atentan contra sus vidas. Ayer en Toribío, Cauca, al menos 17 soldados habrían sido secuestrados otra vez por la Guardia Indígena. Nuestros héroes humillados. Nuestros héroes abandonados, maltratados y sin poder defenderse. Los juguetean. No, eso así muy simple, con un lazo y... Recordemos que a comienzos del mes de marzo, en el departamento del Caquetá, la Guardia Indígena secuestró al menos a 70 policías y asesinó a uno de ellos, mientras los uniformados suplicaban porque el gobierno les enviara al menos un helicóptero que nunca llegó. No hay derechos humanos, no existen. Ya tenemos 2 compañeros muertos Central. ¿Qué estamos esperando que nos acaben a todos acá Central? No puede ser posible Central. En ese momento, el ministro del Interior, Alfonso Prada, salió a decir que lo que había sucedido con esos policías por parte de la Guardia Indígena era un cerco humanitario. Fue incapaz de decir que los habían secuestrado. Pues bien, ayer con el secuestro en el Cauca, el ministro del Interior, Alfonso Prada, no apareció. El ministro Prada igual de perdido a Nicolás Petro. Otro que estuvo perdido fue el presidente Petro, que en su cuenta de Twitter no dijo nada. Tan raro. Y el que siempre opina todo el tiempo y de manera permanente sobre los asuntos que tanto le preocupan. En cambio, el que sí apareció fue el ministro de Defensa, Iván Velásquez, para decir una y otra vez que era que los soldados estaban retenidos. De hecho, este fue el trino que escribieron desde el Ministerio de Defensa. Los 17 soldados del ejército retenidos esta madrugada en Toribío, Cauca, han sido liberados. Continuarán cumpliendo su misión constitucional de defender y garantizar la seguridad de las comunidades en la región. En efecto, los soldados fueron liberados. Ante la polémica que se dio por el cuento de la retención, este fue el regaño, el trino que puso el ministro de Defensa Iván Velásquez. Solo para recordar lo que dicen los artículos 168 y 169 del Código Penal. Arrebatar, sustraer, retener u ocultar son los verbos que describen el delito de secuestro en Colombia. ¿Cuál es entonces el escándalo? Pues bien, el fiscal general de la Nación estaba indignado, como también lo estaban millones de colombianos. Esto no es simplemente negociaciones, esto no son cercos, estos son violaciones al Código Penal. Y mi función como fiscal general no es entrar a hacer disertaciones sobre si estamos ante un escenario de grandes diálogos o no grandes diálogos. A mí me toca, y a la entidad que represento le toca cumplir una función, es aplicar el Código Penal. Si una persona se lleva a otra y lo encierra, le impide salir, ¿eso es normal? Entonces, con ese argumento que estamos teniendo en Colombia, entonces un ciudadano sufre el paseo millonario, capturan al delincuente y el delincuente va a decir, no, yo lo que hice fue pasearlo y no lo secuestré, lo retuve un momento en mi taxi. Creo que, a ver, pongámosle un poquitico de seriedad al país y digamos las cosas con claridad. Secuestro es secuestro. Por ejemplo, el único que sí dijo que a los policías los habían secuestrado en el Caquetá fue el general Henry Sanabria. Hasta hace pocas horas, el director de la Policía Nacional. ¿Será que lo sacaron por hablar de secuestro y no de retención? ¿Por llevarle la contraria al jefe? En materia de seguridad ciudadana, el gobierno del cambio va pésimo. El secuestro aumentó para el 2023 en comparación para el mismo periodo del 2022 en un 129%. El secuestro extorsivo aumentó en un 85%. El hurto de residencias aumentó en un 15%. Los atracos aumentaron en un 18% y el hurto común subió en un 14%. O sea que el desempeño del ministro de Defensa para los ciudadanos es pésimo, pero para el negocio socio de la criminalidad, pues es muy favorable.
A ver, es muy importante que el ministro Velázquez entienda que al secuestro se le dice secuestro y no retención. Por más que en el Código Penal, en su artículo 169, haya varios verbos rectores, como arrebatar, sustraer, retener y ocultar. Porque todo ese conjunto de verbos, repito, rectores, se llaman secuestro extorsivo. Por eso es que el fiscal Barbosa dice: secuestro es secuestro. Así que, ministro Velázquez, respete la altura y dignidad de su cargo y, por favor, defienda a las tropas. Porque más allá de la discusión de lo que dice el diccionario de la lengua española, estamos hablando de delitos que tienen multa y pena de cárcel. Y lo que ha hecho la Guardia Indígena es secuestrar, y por este delito deben tener una pena, y no en la verborrea socialista, comunista, estalinista, una asamblea popular extendida y vinculante para filosofar. Con todo esto surgen muchas preguntas. A razón de que la Guardia Indígena recibe el privilegio de que no le pase nada, a pesar de cometer delitos que están tipificados en el Código Penal, ¿cuál es la ley que le aplica al presidente y el ministro de Defensa a la Guardia Indígena por cometer delitos? ¿Por qué tienen a los soldados tan abandonados? ¿Por qué no hacen nada por ir a rescatarlos? ¿Por qué no se pueden defender? ¿Por qué sus derechos humanos no valen? ¿De qué se trata la política de seguridad del gobierno del cambio? Es que es indignante que, amparado en la idea de paz total, el gobierno del cambio se esfuerce tanto por deslegitimar, deshonrar y humillar a los soldados de Colombia, que con dedicación, esfuerzo y coraje se enfrentan a la criminalidad y protegen la vida de los colombianos. Es que hasta quieren obligarnos a que no les digamos más héroes de la patria. Con tantos mimos con la criminalidad, ¿será que nos pueden mandar una lista para saber a quién no le aplica la Constitución Política de Colombia y particularmente el Código Penal? Porque ya sabemos en algunos ejemplos muy concretos quiénes están exonerados de cumplir con la ley en el gobierno del cambio. Los angelitos de la primera línea, algunos narcotraficantes como los Pachenca y los del Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las FARC y la Guardia Indígena. Si usted no clasifica en uno de esos grupos, pues de malas.